Blas Taracena, precursor de la arqueología de la comarca sanpedrana. Hasta los años 30 y casi hasta nuestros días, el cerro que está a poniente del pueblo de Sarnago era el castillo de los moros. Eso decían las buenas gentes de la zona. Entonces, todo lo antiguo se asociaba a los moros. Esta era la creencia general, hasta que en la segunda década del siglo XX llegó a nuestra comarca don Blas Taracena Aguirre, ilustre arqueólogo soriano, primero director del Museo Numantino y décadas después del Museo Arqueológico Nacional. ¿Qué hará ese hombre que se pasa todo el día por el castillo de los moros?, decían en Taniñe, en Torretarranclo y en Sarnago, y los más desconfiados afirmaban: seguro que estará buscando algún tesoro. Don Blas fue el primero en hacer un estudio científico de nuestra antigüedad, recurriendo a la fisonomía de los yacimientos y a la tipología de sus cerámicas. Logró, además, que se pagaran jornales para excavar en el castillo, en el Castillejo y el Castellar de Taniñe. Además, realizó prospecciones en otros lugares que le permitieron datar los yacimientos celtibéricos de Torretarranclo y de Sarnago. Sus conclusiones fueron que la sierra estuvo ocupada por pueblos de la tribu de los Pelendones en el siglo VI a.C., que introdujeron el hierro y que a fines del siglo IV o comienzos del III estos castros se abandonaron y fueron reemplazados por otros poblados de cultura celtibérica en zonas más bajas que introdujeron novedades como las cerámicas confeccionadas a torno y cocinadas en horno refractario. Unas cerámicas que fueron sustituyendo a las hechas a mano y cocidas a la hoguera del periodo precedente. Desde entonces, hasta la década de los años 70 y 80, nada más se supo sobre la historia antigua de la comarca sanpedrana. Las nuevas aportaciones vinieron primero de la mano de los profesores de historia Miguel Ángel San Miguel y María Josefa Ramírez, que descubren los poblados celtibéricos de San Pedro el Viejo, Rabanera y Los Casares, este último epicentro del territorio. Tendrán que pasar unos años hasta que el arqueólogo Eduardo Alfaro, además de dirigir la excavación de Los Casares, descubra los poblados de Buimanco y Bea en el Bajo Linares. Con estos hallazgos se ha ido completando el mapa celtibérico de la zona. Estos castros están situados a lo largo de la red de rutas naturales que configuran los ríos Linares y Ventosa, y en los collados que, siguiendo una ruta transversal, controlaban el paso a las cuencas de la Lama y el Cidaco. Son unas rutas que confluyen y se cruzan en el ópidum celtibérico de Los Casares, epicentro del territorio. Estos poblados estaban situados en tierras de explotación agrícola y en las inmediaciones de manantiales o de los ríos mencionados. La excepción es el castillo de Sarnago. Cuando al penetrar en la Sierra de las Merinas se adentra uno por el alto del puerto de Oncala, al fondo, recostado sobre la Sierra de la Alcarama, verá el cerro donde está el castillo, un castro celtibérico tal como lo confirman las producciones de cerámica celtibérica. Desde él visualiza casi todo el espacio serrano de la alta cuenca de Linares. Tenía la particularidad de que no está colindante con fuentes ni ríos como los demás poblados. Entonces, ¿qué función tenía? Si ascendemos a su cumbre, veremos cómo tiene contacto visual con todos y cada uno de los poblados celtibéricos. Además, a pesar de sus reducidas dimensiones, posee un complejo sistema de fortificación consistente en 3 anillos defensivos que refuerzan a poniente con una torre precedida de un foso excavado en roca. Control y sistema de fortificación evidencian su función de vigía y centinela del territorio. Está claro que quienes habitaban este castro debían ser personas de la máxima confianza de las gentes de la comarca, pues de ellos dependía en gran parte la seguridad del territorio. ¿Cómo acabó? Según Blas Taracena, este castro se despobló en el siglo II a.C., al igual que otros como el Castellar de Taniñe y otros más descubiertos recientemente como el de San Andrés, San Pedro el Viejo y posiblemente el de Oncala, que se abandonaron por las mismas fechas y no se romanizaron. ¿Pero cuál pudo ser el motivo? La respuesta quizá haya que buscarla en las guerras celtibéricas, en que un poderoso ejército romano avanzó desde tierras del Ebro, arrasando tierras y poblados para liquidar la resistencia de este pueblo, del pueblo celtibérico, cuyo último bastión era Numancia,
y no cabe la menor duda de que uno de sus objetivos sería acabar con el castillo de Sarnago por su importancia estratégica. Ahora que se cumple el centenario de las excavaciones en la zona por Blas Taracena, no podemos por menos que rendirle el debido homenaje por haber sido el primero en abrir el camino al conocimiento de la historia antigua de esta tierra, con el descubrimiento de 4 de los poblados de esta zona. El resultado de sus investigaciones figura en escritos como Excavaciones en la provincia de Soria y en la Carta Arqueológica de Soria. Taracena además nos ilustró con otras publicaciones relacionadas con la zona, como Tribus celtibéricas, Pelendones, unos trabajos que han arrojado abundante luz sobre las tribus y culturas que existieron en estos territorios. Sin los estudios científicos de este eminente arqueólogo y sus sucesores, seguiríamos admitiendo como ciertas todas esas leyendas tan extendidas y difundidas por las buenas gentes de la sierra. Pero todavía queda mucho por saber y conocer. El yacimiento de los Casares está aportando importantes novedades sobre la secuencia cultural en este territorio y a su vez el hallazgo y estudio de las abundantes lápidas funerarias de época romana están modificando algunas ideas que existían hasta el momento sobre la población serrana con abundante onomástica en protovasco. Pero además, un buen estudio arqueológico del castillo de Sarnago nos informaría con más detalle de las características de este recinto y su gran importancia en la defensa del territorio, dada la complejidad de las estructuras que a través de la fotografía aérea podemos intuir y que se esconden tras el resalte de sus taludes defensivos. Muchas gracias.